Traigo una discusión con la doctora Sofi Valdés, desde Tasco Guerrero. Bienvenida, doc. La sala es suya. Gracias, gracias Noé y bienvenidos todos. Bueno, hoy es sábado, es capacitación y la verdad es que a mí me gusta mucho hablar sobre el dolor y el tema precisamente hoy va a ser acerca de eso y me gusta hablar por el dolor porque considero que ahí es donde tenemos un gran pues, ¿qué se podría decir? Un gran mercado, un mundo de gente que está buscando, creo yo, algo para mejorar el dolor con estas características que es Super Patch. Y no nada más las personas están buscando algo así. Probablemente también hay médicos que tienen ya esa mente abierta, que desde hace tiempo están utilizando herramientas con lo que complementan sus tratamientos. También terapeutas que tal vez están buscando, lidiando, por ejemplo, con pacientes que no pueden hacerles la rehabilitación porque tienen mucho dolor, médicos o personas que tienen dolor, pero que a lo mejor tienen daño renal y no quieren tomar medicamento. A lo mejor tenemos por ahí a pacientes con problemas de las plaquetas, plaquetopenia, plaquetas bajas con riesgo de sangrado, que tienen dolor y no pueden tomar medicamento, cirrosis, gastritis, polifarmacia y tienen dolor, ¿no? Entonces, es un mundo de personas allá afuera con esas características que a lo mejor quisieran encontrar algo que fuera seguro, que fuera probado, que tuviera beneficios, que por lo menos les bajara un 50% el dolor, y eso es mucho. Créanme que yo, pues, seguramente los que son terapeutas o médicos, hemos tenido pacientes así que tú dices, te llegas a preguntar, ¿cómo les ayudo? O sea, el verlos con ese dolor y donde ya no es suficiente a veces el fármaco o que tienen esas características donde no les podemos agregar más dosis por el riesgo y de repente nos encontramos ante esta disyuntiva, ¿no? De que, ¿qué más le doy? Bueno, entonces esa es la razón de por qué me gusta mucho hablar del dolor. Y creo que llegó el momento, estamos en el momento donde podemos tratar el dolor sin medicamentos. Ahora lo sabemos y sabemos que existen muchas cosas. La acupuntura, sin embargo, son piquetes, a lo mejor una terapia de calor, a lo mejor, no sé, a lo mejor los que son terapeutas deben de tener otras herramientas, pero el dolor es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Durante décadas, el enfoque dominante había sido bloquear el dolor con medicamentos. De hecho, lo hacemos como médicos, ¿no? Todos los AINES, la aspirina, el diclofenaco, el paracetamol, el ibuprofeno, todo eso. Pero sabemos que los efectos secundarios y cuando nos encontramos pacientes con esas características que les mencioné, como daño del riñón, por ejemplo, eso nos limita un poco. Sin embargo, hoy sabemos que el dolor no se produce, también ese es un dato bien interesante, de que el dolor no se produce en el tejido dañado precisamente. Actualmente sabemos que el dolor se produce en el cerebro y ese dato es algo que a veces el paciente no lo sabe. A lo mejor los médicos sí, tal vez los terapeutas también. Y este dato es muy importante porque es muy difícil quitar ese dolor que le llamamos fantasma. Por ejemplo, cuando alguien tiene un daño en el pie, un pie diabético, ya está muy dañado, muy lesionado y le está doliendo porque los nervios están a flor de piel y cuando los nervios están así, les llega el airecito, arde, duele. Y entonces llega un momento que el médico dice, pues le vamos a amputar el pie. Le quitan el pie, el tejido dañado, ¿y qué creen que pasa? Al paciente le sigue doliendo el pie aunque ya no lo tenga. Ese es el ejemplo como muy clásico de darle a entender a las personas de que el problema del dolor no está precisamente en el tejido, sino en el cerebro. ¿Cómo tú borras el dolor del sistema nervioso, de ese cerebro donde ya eh, se, se puso en la memoria, ¿no? Sobre todo los dolores crónicos,
ahí se mantienen. Por eso son tan difíciles de quitar. Bueno, esto abre, dice, una nueva pregunta. ¿Podemos regular el dolor sin medicamentos? La respuesta desde la neurociencia moderna es que sí podemos ahora borrar ese dolor prácticamente del cerebro. Am, Datos de la Organización Mundial de la Salud y estudios que hay dicen que 1 de cada 5 adultos vive con dolor crónico. Más de 1.500 millones de personas sufren dolor persistente. El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad mundial. Jóvenes, yo hoy precisamente vi a un profesor de educación física con un problema lumbar, con un problema de escoliosis y la verdad joven, o sea, 27 años y él realmente ha bajado de peso, me estaba comentando que bajó de peso, pero ¿saben por qué? Porque emocionalmente lo está acabando. Después de ser un joven deportista y tener un problema en la columna que no ha podido resolver, por cierto que le puse parches y mejoró, pero siempre yo les digo, esta tecnología de la que les voy a hablar, que es Super Patch, es una herramienta. Y yo fui clara con esta persona. Por ejemplo, le dije, le bajó el dolor, pero le digo, esto ayuda a bajar el dolor, pero obviamente sí quiero que te valore, que se te valore bien la columna, qué es lo que hay detrás de todo este dolor, porque ha ido con fisioterapeutas, etcétera, ¿no? Le hablaba yo también de la parte nutricional, tal vez en un momento dado y que el parche era un complemento de todo ese tratamiento, ¿verdad? Pero imagínense ese chico, ¿no? Que ya no quiere medicamento porque ya ha tomado muchísimo y aún así está con ese dolor. Bueno, dentro de las causas principales de dolor crónico, además del lumbar, está la osteoartritis, el dolor de las articulaciones, las neuropatías, la más común, la neuropatía diabética. Hay muchas neuropatías, no solamente la diabética, incluso hay neuropatías por fármacos. Eso es paradójico, o sea, ¿cómo tú das un tratamiento para algo, como por ejemplo, y les cuento mucho, o les he dicho en otras ocasiones que alguna vez traté a un paciente con lepra, llegaba caminando el señor y al mes empezó a llegar con el bastón? ¿Por qué? Porque el tratamiento para lepra le había causado ya una neuropatía. Entonces, eso se me hace, no sé, frustrante como médico. Yo no entiendo cómo es que cuando algo no está funcionando con medicamentos, la única opción de los médicos, de algunos médicos o de la mayoría de los médicos es aumentar dosis, cambiar medicamento y si esto no te funciona, entonces no hay cura o acostúmbrese a tener dolor. Eso realmente es frustrante. Esa es la razón de por qué yo empecé a buscar cosas. Digo, es que esto no puede ser así o no puede seguir así, ¿no? Y esa es una de las razones de por qué ahora me he dado a la tarea de dar a conocer al mundo que tenemos esta tecnología. Quizás no es la panacea, quizás no es el producto milagro, de hecho no lo es, pero sí es una herramienta que va a facilitar y estoy segura porque lo he visto con muchos pacientes y yo creo que muchos de ustedes, de los que están aquí, han tenido esa experiencia. Y a lo mejor Toñita, que tiene, que he hablado con ella y la escucho y también se emociona igual que yo cuando le pone los parches a los pacientes o a las personas y sé que tiene muchos testimonios. Eso es realmente muy satisfactorio. Bueno, y el otro dolor común o frecuente es el dolor musculoesquelético. El problema del modelo farmacológico durante décadas, pues el tratamiento principal había sido pues con fármacos, con analgésicos, antiinflamatorios, opioides, ¿no? Bueno, desde que se introdujo, digamos, toda la farmacéutica, porque bueno, para tratar dolor, imagínense la acupuntura que es milenaria, ¿no? Se trata dolor también, sin embargo, son agujas, es algo invasivo. Pero bueno, llegamos en una época donde nos empezaron a educar que solamente los fármacos eran la solución. Creo que ahorita está cambiando un poquito, que quiero pensar, cada vez también hay más médicos un poco abiertos, tal vez enfrentándose a una situación como lo hice yo hace unos años, ¿verdad? Cuando yo decía, ¿qué más le puedo dar a este paciente que no se le quita el dolor o no? ¿Cómo lo puedo ayudar, no? Bueno, pero esto
estos fármacos, estos mismos tratamientos, pues han traído problemas importantes, desde los efectos secundarios, que ya algunos mencioné, como daño al riñón, la gastritis, etcétera, hasta la dependencia o la tolerancia. Los pacientes les das un medicamento, un analgésico, y al rato ese analgésico ya no es suficiente y tienen que tomar doble dosis, ¿no? Y el riesgo todavía de intoxicación con dosis más altas. Bien, la tolerancia farmacológica de lo que acabo de hablar, de ir aumentando las dosis, pero sobre todo con los opioides, con fármacos derivados de los opioides, ¿no? Y que también se convierte tal vez en algo, en un problema ya de tipo legal, porque esos medicamentos derivados del opioide, pues deben de llevar receta médica. Y entonces la crisis de los opioides ha sido considerada una emergencia de salud pública, pues en Estados Unidos principalmente, ¿verdad? Bueno, por ahí también es todo un revuelo con este tipo de situaciones, ¿no? De drogas, ¿no? Que como por ejemplo, la procaína, que también se utiliza, es un anestésico, perdón, que se utiliza en una terapia que se llama terapia neural y que viene de los opioides también, procaína, ¿sí? Entonces, bueno, el punto es de que estos problemas de los fármacos, pues realmente llega un momento que nos trae muchos problemas o muchas consecuencias y además una limitación en el resultado. Bien, cuando yo buscaba cosas para ayudar a mis pacientes, encontré precisamente Super Patch. Cuando observé o vi, escuché más bien que esta tecnología, este parchecito podía quitar el dolor sin medicamento, que no tenía ninguna sustancia química. Por supuesto que quise probarlo porque desde hace ya un tiempo, cuando descubrí todo ese mundo maravilloso de las terapias complementarias y productos que podían ayudar a la salud y que yo podía utilizar como herramientas, por supuesto que estoy dispuesta a probar prácticamente todo, ¿no? Uno se pone a leer, a investigar si realmente funciona y además lo pruebo. Ahora sí que uno mismo hace sus propias investigaciones. Y es así como mandé a pedir esta tecnología y empecé a probarlo. Empecé a descubrir que la ciencia que hay detrás de Super Patch combina principios de biomecánica, o sea, movimiento, la bioelectricidad, que quiere decir que a través de un estímulo nosotros podemos provocar el impulso nervioso que sabemos que se puede desarrollar cuando tocamos la piel, cuando alguien te pellizca, cuando tú te lastimas, haces un impulso nervioso. Entonces, nosotros con un parche que no es invasivo, hacemos un impulso nervioso y en ese impulso nervioso, por supuesto que lleva electricidad. Llega el mensaje al cerebro, el cerebro detecta el mensaje y puede hacer cambios. Cuando esto lo llevamos con la repetición, el cerebro puede hacer cambios a nivel neuronal donde puede volverse en un nuevo aprendizaje. A este cambio le llamamos neuroplasticidad. Cuando nosotros ponemos este parchecito en la piel, que tiene como relieves prácticamente como un código braille, podríamos decir que al estarle mandando el mensaje al cerebro, estamos hackeando, estamos revisando, o más bien el cerebro, mandándole una señal al cerebro para que el propio cerebro, el sistema nervioso, detecte dónde está el daño y lo corrija. ¿Para qué? Para optimizar funciones que se han alterado, como por ejemplo el dolor. El dolor, el cerebro lo puede ir maximizando, sobre todo los dolores crónicos. Con el paso del tiempo, el cerebro se vuelve muy sensible con el dolor. ¿Qué otra cosa se altera en nuestro cuerpo, principalmente en nuestro cerebro? El equilibrio, el sueño, la inmunidad también tiene que ver con el sistema nervioso, el estado de ánimo. Todo, todo esto lo podemos cambiar, lo podemos optimizar con algo no invasivo, sin fármacos y prácticamente de forma inmediata. Eso es lo que hacemos con un Super Patch. Esta es la propuesta de Super Patch. Radica en esta ciencia neurológica aplicado a algo tan simple como un parche cutáneo, pero tan poderoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos ese parche en la piel,
se abren esos canales iónicos, ese es un estímulo, esas ranuritas que ven ahí o relieves tocan la piel, se abren canales iónicos y eso está demostrado. La investigación de los piezo uno y piezo 2, que son los receptores o canales iónicos que se encuentran en la piel o incluso en los vasos sanguíneos, en niveles más profundos del cuerpo, eh, se han venido estudiando desde hace años. Pero en el 2021, dos científicos ganaron el premio Nobel precisamente por demostrar que efectivamente esos receptores que hay en la piel, que es el piezo uno y piezo 2, que son receptores también profundos, cuando tú ponías algo como una sustancia química, que era la capsaicina, o una presión en la piel, ellos demostraron cómo se abrían los canales iónicos dependientes del sodio. Y los que somos médicos o los que a lo mejor, aunque no son médicos, saben, esa famosa bomba de sodio potasio que se lleva a cabo en la membrana celular para el impulso nervioso, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Entonces, en el 2021, esa fue los que ganaron el premio Nobel, ¿no? Demostraron que cuando se estimulaba o se ponía algo en la piel, se abrían esos canales iónicos y empezaba el impulso nervioso hacia el cerebro. Eso es lo que hace este parche tan simple, pero tan poderoso. Bien, está diseñado para estimular mecánicamente receptores de tactos en la piel de forma sencilla. Hace esa estimulación vibrotáctil que envía las señales al sistema nervioso central actuando como un conector entre la mente y el cuerpo. ¿Por qué como un conector? Porque, por ejemplo, en el equilibrio, ¿qué es lo que pasa en el equilibrio? Los músculos puede haber debilidad porque con el paso del tiempo no los estimulamos, la gente no hace ejercicio y entonces el cerebro dice, bueno, pues como no me estimulan, yo creo que no los necesita y entonces el estímulo nervioso que le dice al músculo que debería de estar fuerte ya no es tan potente, digamos, el impulso nervioso, ¿no? Acompañado de otras cosas como un mal estilo de vida, a lo mejor mala alimentación, nos empezamos a dormir tarde, nos malpasamos, comemos comida chatarra que va ocasionando inflamación crónica de bajo grado, que ahora sabemos también que ese mal estilo de vida ocasiona esa inflamación y que esa inflamación es el precursor de muchas afectaciones en nuestro cuerpo, entre ellos el atascamiento del sistema nervioso en general, ¿no? La forma en cómo nuestro sistema nervioso debería de conducirse está bloqueado precisamente por esa misma inflamación. Entonces, cuando tú pones el parche y mandas la señal, es mandarle ese mensaje al cerebro para que él detecte dónde está esa falta de reconexión entre la mente y el cuerpo. Entonces, en el equilibrio, cuando yo pongo el parche, es mandarle el mensaje al cerebro para decirle, necesitamos que vuelvas a reconectar el cerebro con el músculo y de esa manera se vuelve, y eso lo vemos perfectamente bien cuando hacemos la prueba de equilibrio. Tú pones el parche y ya no mueves a la persona. Ahí estamos reconectando ese cerebro con el cuerpo. Bien, otra vez, los parches, esas crestas se pegan a la piel y desencadenan la respuesta neurológica específica. Actualmente nosotros tenemos 15 dispositivos, cada uno de ellos con un mensaje especial que va dirigido hacia el cerebro para que el cerebro haga la función, haga lo que el mensaje que le llega. No libera fármacos, no tiene sustancias químicas, en su lugar comunica instrucciones precisas al cerebro para optimizar esas funciones corporales. Recientemente estaba escuchando a Jay Daliwal, el creador de esta tecnología, y él comentaba pues que él hizo un software donde metió gran cantidad de electroencefalogramas y estudió todos esos electroencefalogramas, perdón, ¿sí? Y de esa manera fue como trató de identificar el mensaje, porque él menciona que todos pues respondemos, o el cerebro más bien responde al mismo mensaje, no importa si los que sean de China, de México, de cualquier país, pero encontró como lo más común. Por eso es que el parche funciona pues en todos los países, ¿verdad? En todas las razas, en todas las etnias. Y
Esto realmente es maravilloso, es una tecnología que se llama así, vibrotáctil o BTT. Se trata de esta intervención no farmacológica de bajo riesgo diseñada para interactuar con la percepción sensorial cutánea. Su uso es complementario y no sustituye ningún tratamiento médico. Eso es importante recalcar. Por eso es que yo digo que es una herramienta y me encanta que lo conozcan los médicos y los terapeutas y en el gimnasio y en donde sea, ¿sí? Y que lo vean de esa manera, como una terapia prácticamente, como una herramienta que va a facilitar esa reconexión neuronal que falta a lo mejor en el cuerpo de una persona, se está nutriendo, le estamos dando el medicamento, pero esa reconexión, eso es lo que hace falta. Jade, al igual, él decía, cuando su madre enfermó de esclerosis múltiple, que fue el motivo por lo que inició la investigación de esta tecnología, porque le preguntaba a los médicos que cómo podía volver a reconectar precisamente el sistema nervioso con el cuerpo. Esos nervios que se estaban dañando en la esclerosis múltiple, por la esclerosis múltiple, perdón, y que le estaban ocasionando a su madre dolor, espasmos musculares y pérdida de la movilidad. Él preguntaba, bueno, si se está dañando el nervio, debe haber una manera de que yo lo pueda volver a reparar, de que haya otro nervio que vuelva a reconectar. Porque el cuerpo, él decía, lo comparaba con una computadora. Cuando la computadora se bloquea, yo reinicio la computadora y se vuelven a reconectar los chips o los cables, o no sé qué haya adentro, ¿no? Y entonces él decía, debe haber una manera también de volver a reconectar el sistema nervioso. Y esa fue la razón por el amor a su madre, ¿verdad? Él menciona que había buscado muchas alternativas de cómo mejorar la salud de su madre por esclerosis y fue él quien se puso a investigar al no encontrar pues lo que él quería, ¿no? Para mejorar esa salud, esa esclerosis o ese movimiento. Y fue así como descubrió el primer código neuronal que fue el Liberty y ahorita les voy a hablar de él. En resumen, cuando nosotros tenemos este parche y lo colocamos en la piel, esos relieves, esto es el movimiento, el estímulo, el parche. En ese momento se abren los canales iónicos que van hacia el cerebro, ¿sí? Las señales neuronales llega al cerebro, el cerebro procesa la señal, recibe, si lo hacemos todos los días, el mismo estímulo. Siempre pongo el ejemplo del sueño. Nosotros venimos programados para despertar a las 10 de la noche, perdón, para dormir a las 10 de la noche. Pero cuando nosotros empezamos a ver las películas, el Netflix, la computadora, el celular y cambiamos la programación, empezamos a dormirnos a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y si esto lo hacemos todos los días por repetición, el cerebro cambia la programación. Entonces, cuando las personas se quieren dormir a las 10 de la noche, pues ya no pueden. Ahí, cuando ponemos el parche REM, en este caso, que es el que nos va a regular el sueño, yo lo pongo la primera vez y a lo mejor no me duermo a las 10 de la noche, pero tal vez sí, ahora me duermo a las 12. Y con la repetición logramos hacer esta neuroplasticidad. El cerebro, al estarle mandando el estímulo todos los días, vuelve a reprogramarse como originalmente estaba. Es volver a dormir a las 10 de la noche. El sueño es algo que para mí significa donde empiezan los problemas de salud, el sueño y las emociones. Pero para mí principalmente el sueño. Nosotros sabemos que durante la noche el cuerpo se repara, se limpia, se desintoxica y entonces cuando no dormimos, pues seguramente desde ahí empezamos a alterar todo el equilibrio o lo que llamamos homeostasis. Al otro día que tenemos baja energía, estamos de mal humor, a lo mejor no alcanzamos a desayunar, empezamos a alterar la alimentación y se empieza a alterar todo el estilo de vida y si alteramos todo el estilo de vida, la falta de sueño, empieza lo que llamamos la inflamación crónica de bajo grado, que ahora también se está estudiando mucho y que se sabe que es el estilo de vida ocasiona la inflamación y la inflamación precursora de enfermedades crónico-degenerativas, incluida el cáncer. Bien.
Entonces, cuando hacemos este estímulo, logramos estos cambios o esta regulación y esta reconexión neuronal, volviendo al equilibrio o logrando la homeostasis de lo que está desprogramado o lo que está en desequilibrio, como es el sueño, por ejemplo. Bien, ¿qué es esta tecnología? Pues estos parches vienen en un sobre, con 30 dispositivos tan simples, tan, un tamaño no tan grande, ¿verdad? Traen una película de protección, la retiramos y la colocamos en las partes internas de los brazos o en cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando no haya, que la piel esté limpia, que no haya vello, que no haya grasa, que no nos hayamos puesto crema, no se pone encima tampoco de las articulaciones por el movimiento, porque se puede caer, sino, por ejemplo, el parche del dolor se pone lo más cercano al sitio del dolor. Hay investigación detrás de todo esto, por supuesto. Quien quiera leerlos un poco más, se los podemos hacer llegar. Em, ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues una gama de parches o dispositivos totalmente naturales diseñados para potenciar la función de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Viene a complementar, a potencializar. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un accidente vascular cerebral y perdió la movilidad. Se perdió lo aprendido, ¿no? Y entonces queda con una parálisis, a lo mejor de medio cuerpo o del brazo. Va al doctor, el médico le dice que vaya al rehabilitador, al fisioterapeuta, pero cuando hacemos, el fisioterapeuta lo que va a hacer es repetir un movimiento para que el cerebro, con la repetición, está mandando un impulso nervioso para que el cerebro vuelva a recordar el movimiento. Lo mismo puede pasar con el habla. Hay personas que después de un traumatismo o un accidente vascular cerebral, un EBC, tienen secuelas para el habla, por ejemplo. Hay rehabilitación para el habla, ¿verdad? Movimientos, gesticulaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros con esta tecnología podemos acelerar ese proceso de recuperación en las personas. Esto es lo que estamos proponiendo, llegar a esos fisioterapeutas o llegar a las personas que conozcan que existe esta tecnología para acelerar su recuperación. Bien. Los beneficios físicos, dice que las alternativas tradicionales de venta libre, sabemos que pues generalmente, a ver, perdón, esto significa, dice, ofrecer soluciones que proporcionan los mismos beneficios físicos que las alternativas tradicionales de venta libre sin los efectos secundarios perjudiciales. Esta es una tecnología científicamente comprobada en la que se puede confiar. Créanme, yo puedo poner 4 o 5 dispositivos y no les va, si no le hace bien en el último de los casos, no le va a estar mal. Esa es la razón de por qué yo como médico, de verdad, y estoy saliendo ya a las redes sociales a decir, tenemos esto. Y no me da miedo decirlo, y lo digo con esa seguridad, porque sé ahora que lo que estoy ofreciendo no va a tener ninguna consecuencia secundaria o gravosa, ¿no? Para el paciente, al contrario, cuando pueden ser más los beneficios que no usar esta tecnología. Bueno, todos estos parches fueron diseñados para ser seguros y fáciles de usar, tan seguros que se pueden usar en bebés, en niños, en mujeres embarazadas, en adultos mayores, con problema renal, con marcapaso, con cáncer, con todas las enfermedades, se puede utilizar esta tecnología. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna sustancia química, no es invasivo. En la embarazada, cuando yo pongo el parche, estoy mandando el mensaje al cerebro de la embarazada, no al cerebro del bebé. Esa es la razón de por qué es tan seguro y con toda esa seguridad podemos poner esta tecnología. Leo, vamos a suponer que la persona fuera muy sensible al pegamento o al plástico, aun cuando es de grado quirúrgico, pero que que ocasionara, perdón, un problema de tipo alérgico. Lo único que se hace es retirar el parche. No se introdujo ninguna sustancia química, no se introdujo nada, entonces retiramos el parche, a lo mejor lavamos ahí el exceso y se acabó. Entonces, están probados,
aprobados dermatológicamente y clínicamente, no están probados en animales, eso comentó Jay Dahl igual también, están probados en humanos. Por eso es que dicen que estos parches nos prácticamente nos garantizan el beneficio en los humanos, porque luego la gente dice, oye, en mi animalito, en el gatito, en el perrito, Jay Dahl igual dijo, yo no he hecho investigación en animales. Yo les puedo decir que este baja el dolor en personas, porque él ha investigado el cerebro de las personas. No dudamos que podamos tener semejanzas, ¿no? Al final de cuentas es un estímulo. Pero eso es lo que dice Yeidal igual. Esto es para humanos, no para animales, porque yo no lo he probado en animales. Bueno, 100% libre de fármacos, más de 1 millón de clientes satisfechos, aprobados o registrados más bien por la FDA como un dispositivo médico clase 1, que significa de bajo grado. Los resultados clínicos los vemos y los vemos todos los días, la evidencia ahí está. Luego los médicos, a ver como el estudio basado en evidencia. Realmente tenemos muchos resultados positivos y como les vuelvo a repetir, no es un fármaco, tómelo como una terapia, ¿sí? Igual como cuando los fisioterapeutas ponen el TENS, no sé si así se llame, el TENS que te dan como toquecitos, y estamos mandando un estímulo. Es exactamente lo que hace el parche, es una terapia, está mandando un estímulo, pero lo hace 24 horas. El Liberty fue el primer dispositivo que se creó. Se puso el código neuronal que está en este parche, por primera vez se puso en un calcetín y cuando ese calcetín tocaba la planta del pie era cuando el paciente o las personas sentían el beneficio. De hecho, los primeros calcetines, ¿quién creen que los usó? Pues la mamá de Jay igual y la verdad es que observó que mejoraba el dolor y mejoraba el movimiento. También este parche es el que hace la homeostasis, el equilibrio, es altamente neurológico, reduce la inflamación, nos da más estabilidad, más balance, más fuerza, más energía. Es el parche con el que podemos demostrar que nuestra tecnología funciona. Cuando hacemos las pruebas de equilibrio y en el primer, no sé, 15 segundos podemos ver el resultado, como las personas cuando le ponemos la tecnología ya no las podemos mover, ¿no? Es una prueba realmente rápida donde podemos ver cómo funciona nuestra tecnología. El Freedom, cuando nosotros lo colocamos, baja por lo menos un 50% el dolor. Alivio el dolor de forma inmediata y bajar el 50% del dolor, créanme que es bastante. El Freedom es el parche que va dirigido específicamente, sobre todo para el dolor muscular y dolor articular. Cada vez que nosotros lo vamos poniendo, puede ir aumentando el beneficio hasta llegar casi en algunas personas hasta el 100%. Yo me he encontrado pacientes o personas más bien que se han puesto el parche, no sé, un dolor que traían porque se pegaron, pero ya tenían días, se ponen el parche y solamente con una vez que se lo pusieron, ya no volvió el dolor. Vean cómo ese nervio que estaba ahí bloqueado, pusimos el parche, se desbloqueó con este mensaje, el cerebro, tu propio cerebro, ¿sí? Identificó dónde estaba, se le había olvidado que ahí tenía que ir el estímulo nervioso, ¿verdad? O que borrar ese dolor y solamente con un parche puede llegar a lograrse quitar ese dolor. No en todos pasa, en dolores crónicos, por supuesto que no, necesitamos más tiempo de poner esta tecnología. De ahí tenemos el Victory que va diseñado o está diseñado más bien para la parte muscular, para un mejor rendimiento atlético, pero no solamente, no necesitamos ser deportistas para poder usarlo. Simplemente un adulto mayor, aunque no sea adulto mayor, pero tenemos debilidad en los músculos para subir escaleras, la fuerza muscular, podemos ponernos el Liberty. O queremos ir a caminar y más fuerza en los músculos, queremos aguantar más. O, de hecho, todos los adultos mayores después de los 40 años ya se recomienda hacer ejercicio de fuerza. Sí o sí tenemos que hacer ejercicio de fuerza, si no el ejercicio no es tan benéfico si nada más caminamos.
tenemos que comprarnos unas pesas, aunque sea con un bote de agua, pero hay que hacer ejercicio de fuerza. En las personas con diabetes, por ejemplo, ahora se sabe que entre más músculo tiene, eso favorece la baja de glucosa. Si tú estimulas el músculo, favorece la baja de glucosa. Entonces, yo me recuerdo que anteriormente nos decían que dentro de las recomendaciones para las personas con diabetes era camine 30 minutos todos los días de 30 a 40 minutos o por lo menos cada tercer día, porque el beneficio se considera del ejercicio que hay beneficio inmediato, mediato y tardío. Entonces te decían, cada tercer día es benéfico, ¿no? Ahora se sabe que no es suficiente para bajar el control para bajar la glucosa. Tenemos que hacer ejercicio de fuerza. Bueno, pues este parche Victory nos ayuda para que podamos tener esa fuerza y poder estimular mejor el músculo. Te da además más balance, más estabilidad, más resistencia, mejor recuperación cuando tú caminas, cuando tú haces ejercicio, te recuperas mucho más rápido. Yo me lo he puesto, este me encanta porque cuando voy a la Ciudad de México y que camino mucho, con que me siente un ratito, siento que descansan mis pies y yo otra vez ya me levanto, ¿no? A caminar. Entonces, me gusta mucho, sobre todo para la parte muscular, pero también está diseñado o este dispositivo más bien nos ayuda a mejorar el dolor neuropático. Reduce también inflamación. De ahí tenemos el Ignite, que ayuda a las personas que quieren bajar de peso, que ya están llevando un plan de alimentación, que ya están haciendo ejercicio. Y si tú no estás llevando un plan de alimentación y te da mucha ansiedad por comer, quieres ayudar un poco, por lo menos que no subas más de peso, entonces el Ignite es para ti porque aumenta el metabolismo en cuanto a la quema de calorías un 25% aún en reposo. Además, este parche, cuando tú te lo pones, te reduce los antojos, te da saciedad también. Llega un momento en que a lo mejor te comías 5 tortillas y ya llevas tres y pasa algo en el cerebro que te dice que es suficiente. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral? La verdad es que tratar peso es súper complicado. Si supieran cuántas hormonas intervienen. La grelina que sale del estómago que le dice al cerebro que comas, la leptina que sale de la grasa que le dice al cerebro que pares de comer, la insulina que hace que cuando tú comes y se va la glucosa, la insulina tiene que llevar toda esa glucosa a tus músculos y la que no ocupas la guarda en las células adiposas en forma de grasa y por eso nos va aumentando. Y luego cuando va bajando la glucosa, también sale el glucagón, es otra hormona para que no te baje mucho la glucosa y sale del hígado. Y están los péptidos, el GIP, el GLP-1, el GLP-2, que salen del intestino, que también estimulan a la insulina. Bueno, son muchísimas hormonas interviniendo ahí. ¿Qué creen? Ahora se habla de que por qué la gente con sobrepeso le da más hambre o a veces no para de comer o, o hay personas que no comen mucho y no bajan de peso. Al contrario, van aumentando más. En hombres se ve mucho el aumento de la obesidad central, ¿no? Bueno, ahora se sabe que uno tiene que ver mucho el cortisol. Ese se me olvidaba, esa hormona famosa, cortisol, tiene que ver mucho con que la gente no baja de peso y generalmente es las personas que nada más ven la comida y no baja y ya subieron, ¿no? Bueno, esas seguramente tienen por ahí problemas de cortisol. Hay que dormir mejor, hay que desestresarse. Entonces, no quieres tomar tantos medicamentos, aquí tenemos el apoyo, ¿no? El PIS para bajar el estrés, para bajar ese cortisol, el REM para empezar a dormir mejor. Y si tú logras hacer esto y te pones el Ignite, créanme que vamos perdón, a favorecer la pérdida de peso o hacer o lograr que ese metabolismo cambie y entonces ya no siga subiendo de peso. Vean cómo todo lo podemos hacer con estos estímulos que son a través de esta tecnología. Bien, podría seguirles hablando más acerca de la obesidad, como por ejemplo la leptina, que ahora se habla, que también tenemos resistencia a la leptina. En el hipotálamo, la leptina debería de salir o más bien sale del tejido adiposo, que es un órgano endocrino, pero
porque hay gente que no para de comer, porque resulta que la leptina, la que debería de decir que tú pares, no actúa bien a nivel del hipotálamo. ¿Y por qué no actúa bien? Una de las teorías que se cree que pasa en el hipotálamo es que el hipotálamo está inflamado. Esa inflamación de bajo grado está bloqueando al hipotálamo los receptores y por eso no le hace caso a la leptina. Y entre las personas, entre más grasa tienen, ¿sí? Más leptina produce, pero tienen más resistencia a la leptina, o sea, más inflamación. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso la obesidad es tan complicada. Yo digo que es como una maraña así. Yo digo, ¿cómo empezamos? ¿De dónde le jalamos el hilito para empezar a desenredar todo? Vean cómo hay hormonas, el estilo de vida, esa inflamación, o sea, no es una sola cosa, no hay cosas mágicas. Estas son herramientas para mí maravillosas porque vean cómo va desde el punto de vista preventivo, incluso mejorar el sueño, mejorar el estrés, ayudarte a perder un poquito de más calorías, bajar la inflamación, dar saciedad, ayudándole a la leptina, ¿no? Aquí dice, reduce los antojos, o sea, le da saciedad también. Entonces, todo esto, estos parches, esta tecnología realmente es esa herramienta que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestro estilo de vida y por consiguiente mejorar nuestra salud. El Kikit es un dispositivo que ayuda a superar los malos hábitos, elimina los antojos, le ayuda al IGNAI para esa pérdida de peso. Pero también este Kikit ayuda a los pensamientos que de repente llegan, esos pensamientos negativos, también podemos utilizar el Kikit junto con el Joy. El Joy es el parche de la alegría. Esa es otra parte, las emociones también que actualmente cada vez están aumentando, las depresiones, la ansiedad, gente que bueno, a lo mejor en otros países donde no les da el sol, ¿verdad? Dicen que tienen más problemas de depresión, pero nosotros tenemos muchos problemas del estrés. Entonces aquí tenemos al PIS que ayuda a reducir ese estrés precisamente. Vean cómo el estrés, ese cortisol, que normalmente, por supuesto que el cortisol tiene una función importante en el cuerpo, por eso lo tenemos, es el que nos avisa de los peligros. Ya no es sano cuando el cortisol se prolonga y se eleva demasiado y se prolonga, ¿no? Apenas estaba platicando con un amigo que precisamente tiene problemas de obesidad y me dijo que él se había hecho la prueba de cortisol porque se puede detectar el cortisol y me dijo, ¿sabes qué? Es que mi problema de obesidad es que traigo el cortisol súper alto, tiene dos trabajos, tiene, bueno, y muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué creen que le receté o le recomendé? Pues parte de su tratamiento, pues por supuesto el PIS. De hecho, lo llené de muchos parches porque él traía mucho dolor de espalda, ¿no? Bueno, esta es la herramienta para ayudar a manejar ese estrés, mantenerlo pues en niveles más normales. Bien, de ahí tenemos el REM, esa herramienta que te va a ayudar a descansar mejor, a recuperar el sueño, a volver a equilibrar el sueño. Y si nosotros mejoramos el sueño, al otro día, ¿qué va a pasar? Vas a amanecer con más energía, te va a dar tiempo para muchas cosas, de mejor ánimo, si además te pones el Joy, si te pones el PIS, pues más vas a estar más tranquilo. No, hombre, es que de verdad, yo estos parches los amo. Miren, aquí traigo uno. Ahora me lo puse aquí este es el Defen, que me lo puse en el timo, porque por ahí alguien dijo que en el timo, bueno, hay muchas teorías de muchas cosas, ¿no? Y yo experimentando, digo, vamos a ponerle al timo. Apenas escuché una plática del timo que el timo, yo como médicamente, yo lo conozco como un órgano que fue que tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? Pero holísticamente, la gente que trabaja la parte holística dicen que en el timo es una parte pues súper importante para no sé qué tantas cosas. Les mentiría yo si les hablara del timo ahorita, pero yo me lo puse ahora en el timo. El focus es el parche de la concentración, de la parte cognitiva, ayuda a tener un mejor enfoque, a que podamos leer un libro con mayor concentración, entenderle, ¿no? Tener más claridad de lo que estamos leyendo. Entonces, este dispositivo es ideal para los jóvenes que están estudiando, para nosotros como prevención, que se nos olviden las cosas,
para niños con autismo, niños con TDA, con TDAH, nos da mayor concentración mental, mayor atención, mayor enfoque en problemas del habla también. Por ahí hay una terapeuta que alguna vez me comentó, la verdad es que ella tiene niños que están utilizando Focus, da terapia de lenguaje y niños que no les puso Focus. Y me dijo, la verdad es que sí veo la diferencia entre los que les pongo a los que no les pongo en la terapia del habla. Entonces, este Focus también es maravilloso, a mí me encanta. Y bueno, tengo un amigo médico que también está encantado con estos parches. No saben, creo que les conté ya de cómo me habló emocionado de un amigo que lo habían operado, que se complicó y ahorita me acaba de mandar precisamente a pedir más parches, que le hiciera su recompra y entre ellos pidió el Focus por esa parte cognitiva porque la persona pues o había quedado con esa secuela, ¿no? Entonces tenemos el Lumi, el parche de la belleza. Este también me encanta. Yo digo que mi piel ha mejorado por el Lumi. He sido más o menos constante. Últimamente no me lo he puesto, pero yo sí he visto cambios en mi piel. Y cuando me lo pongo, sí noto que hay más ese brillo en la piel, más luminosidad, como dice, ¿no? Y lo combino precisamente con el Defen, que es el parche del sistema inmunológico, pero cuando ustedes ven lo que hace Defen, que oxigena todos los tejidos, entre ellos la piel. Esa es la razón de por qué va con el Lumi, si tú quieres mejorar tu aspecto de la cara, sobre todo, ¿no? De la piel. Hace una activación biofotónica natural, que quiere decir una regeneración, una estimulación de colágeno de forma natural. La activación biofotónica, hay gente que va a los spas y ahí le dan esa regeneración, ¿no? Biofotónica. Bueno, el parche lo hace de forma natural. Mejora tu piel en diferentes condiciones, como por ejemplo el acné, la rosácea también, combinado con este Defen. Este Defen que va hacia el sistema inmunológico, pero que al mejorar la circulación mejorar ese conglomerado de glóbulos rojos que de repente se están formando por ahí, microcoágulos que todos pudiéramos tener. ¿Por qué podemos llegar a tener microcoágulos? Perdón, justamente por el mal estilo de vida, por la inflamación de bajo grado, puede ocasionarnos microcoágulos, aunque aparentemente le encargo, María Flores, su micrófono, por favor, Noé. Bueno, aunque aparentemente nosotros estemos sanos, resulta que esa inflamación de bajo grado, fíjense, la podemos tener durante muchos años y no causarnos ninguna molestia. Por dentro pudiéramos tener esos microcoágulos. Cuando nosotros ponemos Difen, ¿qué creen que hace Difen? Con Liberty, sobre todo si lo ponen con Liberty, empieza a despegar esos glóbulos rojos y empieza a mejorar la circulación y al mejorar la circulación se mejora la oxigenación y si se mejora la oxigenación bajamos la inflamación. Esa es la razón de por qué también resulta que en ocasiones cuando hay dolor y le pongo el Freedom, a lo mejor, no sé, cualquier parte, el hombro, le duele el hombro, le pongo el Freedom, le baja el dolor, pero le agrego Defen y ¿qué creen que pasa? Baja más el dolor. ¿Por qué? Porque empieza a oxigenar. Se empieza a mover la circulación, a oxigenar el tejido y empieza a mejorar la función a nivel celular. Se empieza a desinflamar y se quita mejor el dolor. Este me encanta. Bueno, es que yo estoy enamorada de todos. Y vean, no es chisme. No es chisme lo que hace Defen. Y precisamente estamos viendo, observando cómo es su hemoglobina, estamos viendo eh, pues sus glóbulos rojos, los glóbulos blancos. La alimentación es preponderante, por ello también se le está sugiriendo una alimentación balanceada, de acuerdo también a su tipo de sangre. Y podemos percibir cómo hay una conglomeración de glóbulos rojos. Y vamos nuevamente con Rebeca, terapeuta, y ya se colocó el parche de Fend y el Liberty. Vamos a ver después de la aplicación cómo está su torrente sanguíneo. Hay que atenderla. Bueno, estamos viendo ya la sangre de Rebe y
sí hay un cambio considerable en los glóbulos rojos, ya están, de hecho hay más circulación, hay más movilidad, sí se vio el cambio, se está notando el cambio con el parche de FEN y con el parche Liberty. ¿Mm? Imagínense. Imagínense. Eso es lo que hace. Por eso es que cuando la gente tiene constipación nasal o congestión nasal, nos ponemos ese parche y en 5 minutos se destapa la nariz. Y ahora entendemos por qué. De ahí tenemos el bus para esa energía natural, esa energía durante el día. No tiene azúcar, no tiene cafeína, taurina que te puede dar taquicardia, no tiene estimulantes, ¿verdad? Y por consiguiente no te da esos bajones que tienes la energía 3, 4 horas y al ratito ya necesitas otra coca, otro café o una bebida energética para volver a tener energía. No, es una energía natural sostenida. De ahí el Rocket es otro que me gusta porque me ayuda mucho para complementar tratamiento en personas con menopausia. Esos bochornos, calores con Rocket. Lo acompaño, cuando hay problemas en esas mujeres con menopausia, que hay problemas del estado de ánimo, que no pueden dormir o que están de mal humor, lo acompaño con el PIS y es una maravilla. Y en los hombres, por supuesto que ayuda a mejorar la libido, igual en la mujer, porque la testosterona va dirigido principalmente a la hormona testosterona que tiene que ver con la libido, tiene que ver como protección de los huesos, ¿verdad? Y evitar sarcopenia. Entonces, igual después de los 40, 50 años empiezan a bajar estas hormonas, principalmente testosterona, que tiene que ver con la protección a los huesos y al músculo. Entonces, este parche no tiene testosterona, sino le dice al cerebro que mantenga los niveles de testosterona tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, si yo le pongo testosterona, para los que no saben, los hombres tienen más testosterona que las mujeres tenemos testosterona, pero en cantidades más pequeñitas. Oye, pero entonces no me va a aumentar la testosterona. Por supuesto que no, yo que soy mujer. No, ¿por qué? Porque cuando yo pongo el parche, es tu cerebro de mujer quien está controlando o modulando ese nivel de testosterona. Y cuando lo pongo en el hombre, es el cerebro del hombre. Vean qué maravillosa es esta tecnología. Y aquí tenemos todos los dispositivos, son 15. Me faltó decirles que aquí está el Zen, son los últimos parches que salieron este año, que sirve para darte más claridad mental, a tomar decisiones, esos miedos, a quitar esos miedos, ¿no? De que lo hago, no lo hago, pues te pones el Zen y te dice, hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo. O las personas también que meditan, mencionan que cuando se ponen el Zen ayudan a meditar mucho mejor, a tener más concentración. El Azur es un parche para el mareo, para el vértigo, sobre todo a las alturas. También se utiliza en personas que van a viajar en el avión, que vienen por carreteras con muchas curvas, como aquí en Tasco, donde yo vivo, ¿verdad? Yo recuerdo de chiquita llegaba bien mareada, ahorita ya me acostumbré, o ya se adaptó mi cerebro, vean qué maravilloso es esto. Ya no tengo necesidad de ponerme la Shure, pero hay gente que no está acostumbrada en el movimiento, no sabe su cerebro, cuando empieza a moverse se desequilibra y entonces dice, ¿qué pasó? Y terminan todos mareados. Bueno, el Shure sirve para eso, para evitar esos mareos. Y en forma general, esta es una orientación, porque la verdad es que tú puedes experimentar sabiendo para qué sirve más o menos cada uno, que el de las hormonas, que el de la piel, que el sistema inmunológico, que oxigena, el del dolor, el de la fuerza muscular, el del equilibrio. Se me olvidó decirles que Liberty potencializa los demás parches. ¿Pueden usarse solos? Sí, pero cuando no tengo como no veo todavía el efecto, agrego Liberty y entonces favorezco el beneficio. Pero esta es una orientación nada más. Por ejemplo, en el dolor puedo usar los tres o puedo usar solamente Freedom o puedo usar Liberty y Freedom o los tres. En la salud de la piel ya les comentaba que es Lumi y yo puedo agregar Difen. Puse PIS en ocasiones porque se menciona que el estrés también sale por la piel. En el alivio del estrés, perdón, puede ser esta trifecta que es Peace, Joy y Kikit. En la inmunidad, en problemas del sistema inmune, como enfermedades como tal, artritis, lupus, esclerosis múltiples, alergias,
todas las enfermedades, de hecho, se pueden tratar. ¿Cómo puedo yo recomendar esta tecnología en cualquier enfermedad? Siempre vamos a dirigirnos, ¿qué síntoma quiero mejorar? ¿Qué síntoma me está mostrando el sistema nervioso para que yo lo module con esta tecnología? Entonces, cáncer, ¿qué está sintiendo el paciente? Emocionalmente, ¿cómo está? ¿Tiene dolor? Esa persona con cáncer no está durmiendo bien. Generalmente van a ser esas tres cosas. O tiene mucho estrés, depresión, tiene dolor o no está durmiendo. Y entonces yo puedo mejorar su condición de salud, su calidad de vida con esta tecnología, sin causarle más daños, náuseas también, por ejemplo, secundarios a quimioterapias. ¿Puedo usar esta tecnología? Sí. Liberty puedo usar Assure también en quimio, después de las quimio, mejorar el estado emocional. Si tú mejoras el estado emocional, bajas el cortisol, bajas el estrés, por supuesto que vas a mejorar las condiciones del cuerpo, ¿no? Esa homeostasis y vas a favorecer la recuperación de esa persona que tiene cáncer. Entonces, cualquier enfermedad, creo, hasta ahorita que yo sepa, no hay ninguna contraindicación, a menos que sea alérgico quizás al plastiquito, o al pegamento. Podría ser, ¿no? Y aún así, yo les recomendaría para quitar esa alergia poner el Lumi y el Difen como por ratitos. Ujú. Entonces, ¿por qué Super Patch es mejor? Pues porque es fácil de aplicar. Fíjense, hay muchas herramientas y vuelvo a cuestionar a los médicos. ¿Qué, qué hacen ante un paciente con dolor? Aumentar dosis, cambiar medicamento y le cambio a otro, ya aumenté la dosis máxima, le combino dos, tres a pesar del riesgo. Habiendo tantas herramientas, pero no dándonos la oportunidad de conocerlas. Entonces nadie puede hablar de algo que no conoce. Yo recuerdo cuando empecé a usar terapia alternativa, yo hago sonoterapia, cada vez menos porque pongo mucho parche. Los médicos aquí en Tasco, donde yo vivo, fui el primer médico que usó ozono aquí hace como 20 años. Y los médicos que empezaban a saber se reían de mí y yo me reía de ellos. Me sigo riendo, ¿no? De muchos que no saben, porque ellos no saben realmente lo que es la ozonoterapia. Y me da muchísimo gusto con los médicos que están aquí conociendo estas alternativas, herramientas, más bien, no alternativas, porque no sustituimos nada. Más bien complementamos nuestros tratamientos en beneficio de mejorar la salud de nuestros pacientes. Y creo que somos los médicos pues comprometidos que sí queremos un beneficio, ver el beneficio, ¿no? Hoy, sábado, hablamos de capacitación del parche. Ahora, el día lunes hablamos la parte donde si tú ayudas a la salud, por supuesto que esto puede generarte mucho beneficio también económico, pero eso lo hablamos el lunes. La ventaja de Super Patch, nuestros parches funcionan con tu cuerpo utilizando tu propio potencial. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad de volverse a reconectar, como decía Jay Dal, igual, es como una computadora. Ahora sabemos que lo podemos hacer a través de la neuroestimulación. Para un mejor desempeño y recuperación, las soluciones tradicionales que ya conocemos, como las pastillas, las bebidas energéticas, pueden funcionar. No estamos en contra, sobre todo de los fármacos, porque tienen su papel también. De las cirugías, por supuesto que tienen su papel, y vuelvo a recalcar, no sustituimos valoraciones médicas. Al contrario, yo a veces a mí me contactan por teléfono y yo les digo, vaya con el médico y dependiendo de lo que le diga y todo, porque no es lo mismo que me platique el paciente a que un médico lo valore, lo cheque, lo toque, le haga un estudio y entonces ya con el diagnóstico que le dijo el doctor, entonces yo puedo complementar el tratamiento sin ser más medicamento y eso por supuesto que lo acepta el paciente, ¿no? Entonces tenemos esta herramienta que funciona, que no tiene químicos, no tiene aditivos, no tiene azúcar, no tiene cafeína. Si lo comparamos con otras cosas, pues por supuesto que los beneficios de Super Patch son pues agradables, diría yo, ¿no? Porque no me va a perjudicar más. Y bueno, pues hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
de las personas que ya han utilizado Super Patch. Toñita, me gustaría que me compartieras un testimonio. Yo sé que